Estamos en una colección de enseñanzas que hemos llamado El Camino de Jesús. El Camino de Jesús, hemos llamado a esta serie que estamos actualmente considerando Mateo capítulo 5 al 7 en el Nuevo Testamento. Este es un estudio a través del Sermón del Monte. Y es un pasaje al que le he venido dando vueltas durante este último año muchísimo. Comenzó en una clase, de hecho, que estoy llevando. Y uno de mis profesores nos pidió que hagamos un estudio profundo de un pasaje de la Biblia. Y entre ellos, una de las sugerencias era el Sermón del Monte. Entonces, he leído más de lo que he leído, no sé, en mucho tiempo acerca de este pasaje. Hice ¿cómo se dice? Una asignación, un trabajo de asignación. Y a través de ese tiempo de estudio, este último año, al inicio del año prácticamente, me quedé pensando en este pasaje. Dije, wow, hay mucho aquí, ¿no? En este pasaje hay muchas cosas que no había visto, que no había captado en mis lecturas anteriores. Y no sé si te ha pasado eso con la Biblia, ¿no? Como que de repente algunos de nosotros hemos venido caminando con el Señor por algún tiempo y hemos leído la Biblia de tapa a tapa. Incluso algunos lo pueden haber hecho más de una vez. Pero cuando tú revisitas, cuando tú regresas a un pasaje de la Biblia después de algún tiempo, es como que te encuentras de nuevo con ojos frescos, con un pasaje que a veces tú dices, pero yo cuántas veces he leído esto, yo de repente yo ya me sé esto, hasta me lo he memorizado, ¿no? Pero tener una vista fresca a estos pasajes que muchas veces son muy familiares para nosotros, a mí personalmente me ayudó muchísimo y me pareció muy impactante este pasaje de la Escritura, el Sermón del Monte. Así que desde ahí dije, algún día, de hecho eso lo puse en mi trabajo de investigación, dije, algún día voy a enseñar en la iglesia este pasaje. Bueno, aquí estamos, un año después, ¿no? Entonces, El Camino de Jesús es esta serie en la que nos encontramos y empezamos la semana pasada, el domingo pasado, en el capítulo 5, en los primeros versículos del capítulo 5, en donde estudiábamos las bienaventuranzas, esta introducción del mensaje de Jesús. Quiero, antes de empezar, tomar un momento para poder orar y empezar juntos el estudio del día de hoy, en donde el título de nuestro estudio hoy es Una justicia mayor. Una justicia mayor. Pero acompáñame a orar brevemente para iniciar el estudio de hoy. Señor, nuevamente nos encontramos aquí en tu presencia y te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable por medio de tu palabra. Que hagas una obra en nosotros y no solamente para tener un conocimiento intelectual de las Escrituras, sino para poder encontrarnos personalmente contigo. Que hagas una obra, te pedimos, Señor. Que hagas lo que solo tú puedes hacer en nuestros corazones a través de tu palabra y tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a ponernos un poquito en contexto de lo que hemos venido estudiando durante la semana pasada, que empezamos. Este mensaje de las bienaventuranzas que veíamos la vez pasada, ¿no? 9 bienaventuranzas en donde Jesús se dirigía a sus discípulos y a unas multitudes que se encontraban alrededor de él en una montaña en el norte del país, en la región conocida como Galilea. Entonces, el Evangelio de Mateo, mientras más lo estudio, más me doy cuenta que el Evangelio de Mateo es una composición literaria riquísima, bellísima. Mateo era un genio para escribir y una de las cosas que vemos en el Evangelio de Mateo es que hay un orden muy bonito. Puedes bosquejarlo muy bien. Y en el Sermón del Monte, de hecho, el Sermón del Monte, este pasaje que estamos estudiando entre Mateo 5 y 7, es un bloque de enseñanzas, de los cuales hay 5 bloques de enseñanzas en todo el Evangelio de Mateo. El Sermón del Monte es el primero de 5 bloques de enseñanzas que están a través de todo el Evangelio. Nosotros no vamos a ver los 5 por completo, solamente vamos a ver este primero, que es el Sermón del Monte. Pero saber eso es importante. ¿Por qué? Porque pues estas no fueron las únicas enseñanzas de Jesús, hubieron muchas más, pero estas eran, este primer bloque de enseñanzas de Jesús a sus discípulos era como que la introducción, ¿no? La introducción del mensaje de Jesús. ¿Y cuál era entonces la introducción del mensaje de Jesús? Era: el reino de los cielos ha llegado
y se les está ofreciendo a ustedes. Ese es el mensaje, ¿ok? Ya sabes. El mensaje era el reino de los cielos, en otras palabras, el cielo se ha encontrado aquí en la tierra, el cielo ha descendido a la tierra y el reino de Dios está siendo presentado a ustedes, ¿ok? Ahora, esa es la premisa básica de este sermón del monte, de las enseñanzas de Jesús. El reino de los cielos acercándose y ofreciéndose a estas personas. Ahora, piensa conmigo un momento, por favor, porque quiero que pienses sobre lo que está pasando en este momento en las Escrituras, en Mateo capítulo 5. Lo que está pasando es que tienes a Jesús enseñando. Y eso de por sí podría ser bonito, impresionante. Pero ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Verbo hecho carne. Jesús es Dios habitando entre nosotros. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Jesús es Dios, ¿verdad? Es Jehová, es Yahvé. Es Jesús. Entonces, es el Mesías, es esta persona que ha puesto de alguna forma que nosotros no sabemos cómo, ha puesto humanidad, ha puesto carne alrededor de la presencia, de la esencia de Dios, y ahora está caminando en la tierra en este momento y está diciendo, y eso es literal, el cielo y la tierra se han encontrado en este lugar. El cielo y la tierra se han encontrado. Ahora, esta idea de que el cielo y la tierra se encuentren en un lugar no era ajena a esa cultura ni a muchas culturas ancestrales. El cielo y la tierra se encontraban típicamente en los lugares de adoración que se conocen como templos, en los templos. El templo de una deidad era el lugar donde el cielo y la tierra se encontraban. Y este concepto es el concepto que tenía la gente acerca del templo en Jerusalén, del templo de los judíos en Jerusalén, en donde el cielo y la tierra se juntan en este lugar de la presencia de Dios. Pero Jesús nos está mostrando que no es el lugar físico ahora, sino es la persona de Jesús, el lugar en donde el cielo y la tierra se juntan. Es por eso que Jesús es presentado por Mateo como aquel que se sube a una montaña, como aquel que enseña desde esa montaña, porque Mateo nos está presentando a Jesús como Moisés, como el profeta que vendría después de Moisés. Es el mediador de un nuevo pacto, así como Moisés lo fue en la historia de los judíos. Así Jesús se sube a esta montaña y comienza a hablar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y a quién se les ofrece? Ok, porque ya estamos viendo que detrás de la escena, ¿verdad?, hay algo mucho más impresionante de lo que parece a primera vista. No solamente es un rabino judío enseñando a sus discípulos, es Dios trayendo el reino de los cielos a la tierra y ofreciéndoselo a un grupo de personas. Ahora, si tú fueras Jesús, si tú y yo fuéramos Jesús por este momento, podemos imaginarnos esa herejía, pero si fuéramos Jesús, ¿a quiénes le presentaríamos este reino? ¿Verdad? Tú estás haciendo algo en el mundo, quieres empezar un movimiento completamente divino, ¿no? Un movimiento divino, y quieres ofrecérselo a algunas personas, quienes van a ser, quienes lo van a llevar a otros y así esparcirse por todo el mundo. ¿A quiénes invitarías a esas charlas? ¿A quiénes invitarías a ese lugar donde estás ofreciendo el reino de los cielos a personas? No sé, posiblemente la mayoría de nosotros invitaría a las personas influyentes, a las personas con poder, a las personas con dinero, a las personas con muchos seguidores en Instagram, en TikTok, ¿no?, para que puedan ahí, ¿no?, compartir lo suyo con los demás. A las personas que tenían un voto importante en la sociedad, ¿verdad? Personas que, a ese tipo de personas, a los más inteligentes, a los teólogos, a las personas más entendidas, a esas personas la mayoría de nosotros invitaría a sus reuniones para poder empezar este gran movimiento, pero Jesús no hace eso. Jesús les ofrece el reino primero a personas que, número uno, estaban en Galilea. La semana pasada dijimos que Galilea es un lugar que era conocido justamente por no producir nada muy importante para la sociedad de esos días, ¿no? Suena feo, pero así pensaba la gente en esos días. Era en Galilea, un lugar no importante. Era a personas que en este momento estaban escuchando a Jesús en la montaña enseñando, y habían venido porque Jesús les estaba ofreciendo alivio, estaba sanando sus dolencias, estaba enseñándoles la palabra de una forma que ellos no habían recibido antes, estaba hablándoles a sus corazones. Y estas personas eran
los que dice Jesús en las bienaventuranzas. Los pobres en espíritu, los mansos, los humildes, los que tienen sed de justicia. Todas esas bienaventuranzas, las 9 bienaventuranzas, describen perfectamente a ese grupo de personas, que eran los que no tenían importancia en la sociedad. Una clase vulnerable, una clase sin influencia, un grupo de personas que, si desaparecían de un día para otro, el mundo iba a seguir adelante, no iban a salir en las noticias. A ese grupo de personas, escucha, eso es lo que está pasando, a ese grupo de personas Jesús les ofrece el reino de los cielos. Y por eso les dice, bienaventurados, y 9 veces les repite, bienaventurados son ustedes. Y dijimos la vez pasada, esa bienaventuranza, la palabra significa, qué buena vida tienen ustedes. ¿Ustedes? Los vulnerables, pobres, sin influencia, sin autoridad, sin trabajos buenos, qué buena vida tienen ustedes, Jesús, pero ¿no es paradójico eso? ¿No es contrario eso? Sí es contrario, sí es paradójico, pero tiene todo el sentido del mundo si reconoces lo que está pasando en este momento. Que no se trata del poder, de la influencia, del dinero, de la fama. Se trata del reino de los cielos viniendo a la tierra y siendo ofrecido a ellos. Ellos eran bienaventurados, eran bendecidos, podrían ser gozosos y felices, no porque sus circunstancias externas cambiaran radicalmente, sino porque Jesús les estaba ofreciendo el reino de los cielos a ellos. Hasta ahí estamos al día. Entonces, la última bienaventuranza es quizá la más perpleja, es quizá la más difícil de entender, porque la última bienaventuranza dice, qué bueno que a ustedes los van a perseguir, porque los van a perseguir por causa de la justicia, los van a perseguir, los van a insultar, van a pasar violencia por causa de mí. Alégrense, les dice Jesús. Y curiosamente, 8 de las 9 bienaventuranzas están en la segunda persona singular, o sea, tú, ¿no? Bienaventurado el que, bienaventurado el, o incluso la tercera persona en singular. Pero la última bienaventuranza está en plural. Bienaventurados son ustedes. Entonces, la 9ª bienaventuranza, que habla de la persecución, del sufrimiento, de la violencia que sufrirían estas personas, es la que conecta con lo que nosotros estamos a punto de leer ahora. Porque, ¿cómo puedo ser bienaventurado, feliz, gozoso, dijiste, Manolo, si me persiguen, si soy víctima de más violencia? Justamente pensé que es lo que me ibas a sacar. Justamente pensé que eso era lo que no iba a tener por seguirte a ti, ¿no? Pero Jesús les explica, no, es que eso hicieron con todos los profetas que vinieron antes. Y ese es el punto, ¿ok? Ese es cómo entendemos esa bienaventuranza, la de la persecución por causa de la justicia. ¿Por qué? Porque la razón de esa persecución, la razón de esa violencia en contra de aquellos que Jesús está hablando en este momento, era porque, pues, te das cuenta que nosotros vivimos en un mundo, y ellos también vivían en un mundo sumergido en la oscuridad, en el pecado, en la violencia, en la opresión, en la corrupción, en el pecado, ¿no? Esas personas pasarían violencia porque vivían en un mundo que amaba las tinieblas, que amaba el pecado, que no quería esa luz que Jesús había venido a dar. Es más, ese es el mismo lenguaje que usa Juan en su evangelio, diciendo acerca de la persecución que sufrió Jesús mismo, diciendo, es que ellos le rechazaron a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos prefirieron más las tinieblas que la luz, ¿no? Entonces, Jesús pasaría esa persecución. ¿Por qué? Porque Jesús vino a traer buenas noticias a un mundo que estaba sumergido en el pecado y la maldad. Podríamos reducir esa frase al concepto de tinieblas, a un mundo sumergido en tinieblas, ¿sí? Entonces, es importante que recuerdes esto para lo que vamos a leer en un momento. La razón de la persecución era que estas personas estaban sumidas en un mundo de tinieblas y Jesús estaba ofreciéndoles un mensaje que iba a ser contrario a eso, que la gente rechazaría. Ok, tienes que saber algo más para comenzar a leer esto. Y es que el pasaje que vamos a leer hoy, entre versículos 13 al 20, es un pasaje que conecta 2 grandes secciones del Sermón del Monte. La semana pasada te conté que el Sermón del Monte tiene 3 secciones, 3 divisiones: introducción, cuerpo y conclusión. Muy simple.
Introducción, cuerpo y conclusión. La introducción son las bienaventuranzas. El mensaje central es lo que comprende la mayoría del texto entre capítulos 5 y 7. Y la conclusión es una parte final en el capítulo 7. ¿Ok? Entonces, el texto de hoy conecta la primera parte con la segunda parte. O sea, la introducción con el cuerpo del mensaje. ¿Cuál era la introducción? Las bienaventuranzas. ¿Y cuál es el centro del mensaje? Eso es lo que vamos a ver en un rato. Ok, entonces, vamos a leer. Dice Mateo capítulo 5, verso 13. Ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto, donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino de los cielos. Pero el que obedece las leyes de Dios y enseña será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa, a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Grandes declaraciones de Jesús aquí. Ok, la primera parte de este texto que hemos leído es el cierre de la introducción o las bienaventuranzas. Entonces, tiene más que ver con lo que hemos visto que con lo que vamos a ver, ¿no? ¿Y qué cosa es esa primera parte? Es una serie de imágenes con las que Jesús habla a estas personas que les ha llamado bienaventurados. Y les dice, ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo. Estas dos imágenes, ¿no? Sal y luz. Y a través de los años y de los siglos, mucho se ha dicho acerca de este concepto. ¿Qué cosa estaba tratando de decir Jesús cuando dijo, ustedes son la sal del mundo? ¿Qué quiso decir cuando dijo, ustedes son la luz del mundo? ¿No? Y para empezar, antes de meternos a tratar de descubrir qué significa eso, y dicho sea de paso, vamos a quedarnos ahí un ratito esta mañana, vamos a acampar alrededor de esta idea, así que anda sacando tu carpa, anda prendiendo tu fogata, poniendo tu marshmallow, porque vamos a acampar aquí un buen rato, ¿ok? Entonces, ¿pasa qué? Que Jesús acababa de decir, bienaventurados, ¿no? Todos ustedes, estas cosas, y la última bienaventuranza era, ustedes van a ser perseguidos por causa de la justicia, van a ser perseguidos por causa de mí. ¿Por qué dijimos nosotros hace un momento? Porque ellos estaban sumidos en un mundo lleno de pecado, en un mundo que amaba las tinieblas más que la luz. A esas personas que sufrirían la persecución que sufrieron los profetas de antaño, a esas personas que sufrirían la persecución tal y como Jesús también lo pasaría, a esas personas Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Ok, tú dices, Manolo, gracias, eso no me ayuda mucho a entender lo que está diciendo Jesús. Te prometo que te va a ayudar. ¿Por qué? Porque, ok, vamos a decir, ¿qué cosa significa sal? Ok, la sal de la tierra. ¿Para qué se usaba la sal? Bueno, en esos días la sal se usaba mucho como se usa ahora, como un agente saborizante, ¿no? Se usa como un condimento, se usa para realzar los sabores de una comida. En esos días la sal también se usaba para eso, para agregarle sabor a las cosas. Entonces uno podría decir, Manolo, entonces, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Que sus discípulos eran los sabrosos? ¿Que le iban a dar sabor al mundo? ¿No? Manolo, eso resuena conmigo, dices tú, eso resuena conmigo, ¿no? Me gusta eso, ok. Bueno, podría ser, algunos podrían decir eso. Pero otra idea del uso de la sal en esos días, para qué se usaba la sal, era como un agente también que
preservaba las cosas. Porque nosotros hoy día tenemos como frigideres, ¿no? Entonces compras tu carne para la parrilla y la pones en el frigider, la puedes dejar, y si la pones en el freezer puede durarte hasta meses, ¿no? Entonces no te tienes que preocupar mucho por preservar tu comida. Pero en esos días, con calor y sin frigider y sin luz en tu casa, ¿cómo hacías para preservar tu comida? Bueno, lo que hacían con la carne, por ejemplo, en esos días es que la ponían con mucha sal, ¿no? Le echaban mucha sal y la secaban, y eso hacía que se preserve. Entonces tenías, bueno, de hecho todavía se hace eso en algunos lugares, incluso en nuestro país, ¿no? El famoso charqui, ¿no? Entonces se seca la carne con sal y eso hace que dure mucho tiempo más de lo que podría durar fresca. Entonces la sal, en esos días, tanto como hoy, era un agente de preservación. Ok, Manuel, entonces, ¿qué estás diciendo? Jesús estaría diciendo que sus discípulos eran los que preservaban el mundo, eran los que hacían charqui del mundo, eran los que, eran las personas que, o sea, estaría diciendo Jesús que entonces, gracias a la presencia de sus discípulos en el mundo no, el fin del mundo no llegaría todavía porque son los discípulos los que preservan el mundo. Bueno, podríamos filosofar, podríamos pensar mucho acerca de eso, de lo que significaría eso y probablemente llegar a algunas conclusiones no tan aberrantes, no tan herejes, ¿no? Pero, ¿qué más era la sal? Bueno, la sal también en esa época, y esto ya es un poco más distante a nuestra cultura, la sal en esa época era un agente de purificación también. De purificación, ¿por qué? Porque con la sal muchas veces se purificaban, por así decirlo, era como un agente esterilizante, ¿no? O sea, por ejemplo, piensa en el Mar Muerto. En esos días, en esa región, bueno, todavía está, ¿no? El Mar Muerto es este lugar que está en el sur del país, es donde desembocan las aguas del río Jordán. Y la razón por la que el Mar Muerto se llama Mar Muerto es porque no hay vida allí. Es porque no puede haber vida allí. ¿Y es por qué? Porque el contenido de sal que hay en ese cuerpo de agua es tan alto que nada literalmente puede vivir. No hay plantas, no hay peces, no hay nada, ¿no? Entonces, de hecho, es bien, no sé, es bien raro. Es uno de los únicos lugares en el mundo, si es que no es el único lugar en el mundo donde ese fenómeno ocurre. Entonces, tú vas al Mar Muerto y tratas de nadar ahí, flotar. Vas a flotar sin que sepas nadar porque la densidad es tan distinta en el agua salada que tu cuerpo no se hunde nunca, ¿no? Entonces, pero no vas a querer sumergir tu cabeza porque no quieres que esa agua entre a tus ojos, porque ahí se acaba tu tour, ¿no? Ahí se acaba la felicidad de tu viaje, ¿no? Y si te has afeitado, peor todavía, ni lo intentes. Bueno, ese no era el punto. El punto es que el Mar Muerto se llama así por la cantidad de sal que hay y nada vive por eso. Entonces es un agente de esterilización, de purificación. La sal se usaba en esos días también para purificar algunas cosas, ¿no? Entonces, bíblicamente tenemos estos conceptos, ¿no? En esas culturas de sabor, de preservación y de purificación, ¿no? Ok, suena bien todo eso, pero ¿cómo sabemos cuál de esas cosas escoger? O sea, ¿cómo sabemos qué es lo que Jesús tenía en mente cuando dijo ustedes son la sal de la tierra, ¿no? Bueno, para eso tenemos que ver la segunda imagen. La segunda es ustedes son la luz del mundo, ¿ok? ¿Por qué? Porque te cuento no es un secreto, pero para algunas personas de repente puede ser una sorpresa. ¿Cómo nosotros llegamos a interpretar lo que dice la Biblia? Porque uno puede leerlo y tener 1000 ideas, ¿no? Pero ¿cómo llegamos a interpretar adecuadamente la Biblia? Básicamente hay un truco. y el truco es, imagínate una piedrita que cae en un lago que está completamente estático. Y cae la piedrita en el lago y se crea una onda, ¿no? Y esa onda se sigue expandiendo y se sigue expandiendo. Hay como que varios círculos que se van extendiendo en ese lago. Entonces, imagínate que este concepto, esta palabra, esta frase, es esa piedrita que cae en el lago de la Biblia. Entonces tú lo que tienes que ver para saber qué cosa es ver esa primera onda y luego la segunda y luego la tercera y así interpretarla en su contexto. Entonces, ¿cuál es el primer círculo de contexto que nos ayuda a saber qué rayos es la sal de la tierra, ¿no?
El primer círculo es la segunda imagen, la luz del mundo. ¿Por qué? Porque en la mente de Jesús, y es evidente que en la mente de Mateo, el que escribe, Jesús estaba haciendo un paralelismo. O sea, estaba poniendo dos imágenes diciendo, estas son sinónimas. Entonces, ¿qué significa eso? Que la sal de la tierra y la luz del mundo son la misma cosa. O sea, Jesús está hablando de lo mismo, la misma idea. Pero tú dices, ok, suena bonito eso, Manolo, creo que lo entiendo, pero sal y luz no tienen nada que ver. O sea, ¿cómo van a ser la misma cosa? ¿Cómo van a ser la misma idea si no son la misma idea? ¿No? Entonces, para eso tenemos que ver el siguiente círculo expansivo del contexto de la Biblia para ver qué cosa significa. Entonces, la pregunta que nos queremos hacer es la siguiente. ¿Habrá algún lugar en la Biblia en donde sal y luz tengan un significado figurativo similar? ¿Habrá algún lugar en la Biblia en donde estos dos conceptos se encuentren? Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Mi respuesta es que sí hay, pero quiero enseñarte cómo. Entonces, sal. O antes de sal, luz. Vamos a pasar a la segunda un ratito, la luz, ¿no? ¿Qué cosa es la luz? ¿No? La luz, creo que nadie sabe, ¿sabes? O sea, en algún momento pensábamos que sabíamos qué cosa era la luz y después avanzó un poco más el entendimiento, los instrumentos de medición y ahora como que no sabemos otra vez, ¿no? Es una onda, es una partícula, no sabemos qué es, ¿no? Entonces, lo que sabemos acerca de la luz es lo que hace. ¿Qué es lo que hace la luz? La luz nos permite, por ejemplo, ver, ¿no? La luz nos revela cosas, ¿no? Nos permite ver. Sin luz no podemos ver, eso es tinieblas, ¿no? Con luz podemos ver. La luz revela. Entonces podríamos decir, Jesús está diciendo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo, ustedes revelan cosas, ustedes son los que a través de ustedes la gente va a poder ver, ¿no? Ok, puede tener sentido. ¿Qué más hace la luz? Bueno, la luz también da calor, ¿no? La luz muchas veces está acompañada de calor. Tú prendes una vela, ¿no? Y hay luz y hay calor, ¿no? Y entonces, claro, en esos días no habría tanto esa distinción entre lo que es el concepto térmico versus el concepto de lo que hace la luz a tu vista, ¿no? Entonces la luz da calor, podríamos decir. El sol, ¿no? Tú te paras al sol, qué rico, sales, estás en la sombra y tienes frío, ¿no? Entonces la luz da calor. ¿Qué significa eso para los discípulos? Significará pues que los discípulos son los que dan calor al mundo. Son calientes los discípulos, ¿no? Entonces, los discípulos son los sabrosos, ¿no? Y los calientes, ¿no? Manolo, no sé si esa hermenéutica es muy adecuada, ¿no? Y yo te daría la razón, no es, por ahí no es, ¿no? Pero, entonces la luz da calor. Otra cosa que hace la luz es que promueve el crecimiento, ¿no? Hablamos de la fotosíntesis en las plantas, de la vida, ¿verdad? Sin la luz del sol, pues no habría vida. Entonces, la luz promueve el crecimiento. ¿Será que Jesús está diciendo que sus discípulos promueven el crecimiento de las personas? Que a través de tu vida los demás podrán recibir ese calor, ese ánimo, podrán crecer gracias a tu influencia. Claro, ¿te das cuenta cómo podríamos elaborar muchísimo sobre esos tres conceptos? Tanto de la sal como de la luz. Pero aunque hagamos eso, no vamos a llegar a entender que tienen que ver las dos. Porque acuérdate que el punto de Jesús es que las dos son la misma idea. La sal y la luz transmiten la misma idea. Y hasta ahora no hemos llegado a cuál es esa idea. Entonces, para eso tenemos que ir un poquito más atrás. Mateo, te dije, ¿no? Una de las cosas que hace Mateo en su brillante estilo literario es que nos muestra que el contexto, el background, por así decirlo, el trasfondo de lo que él está escribiendo en el Evangelio, en su Evangelio, está en el libro de Isaías. Porque varias veces nos ha dicho Mateo hasta ahora, no lo hemos leído nosotros, pero en los primeros capítulos está. Dice, esto hizo Jesús para que se cumpliese lo que está escrito en el profeta, para que se cumpliesen las profecías. Ok. Entonces lo que ha hecho Mateo es que nos ha dado una pista y nos ha dicho, si ustedes quieren entender más lo que está pasando acá, tienen que tener como referencia el libro de Isaías. ¿Ok? Entonces, un buen ejercicio que tú puedes hacer es leer el libro de Isaías. Es un libro largo, pero si lo lees,
te va a ayudar muchísimo a entender lo que está pasando en este momento. ¿Ok? Entonces, si sabemos que el libro de Isaías es este lugar donde vienen muchos de estos conceptos, vamos a ir ahí en un momento. Pero quiero conectar un ratito el concepto de sal. ¿Okay? Ya dijimos que es típicamente para sabor, para preservar, para purificar, pero bíblicamente, ¿qué representa bíblicamente la sal? ¿No? Y nuevamente hay un montón de teorías, pero la que a mí más me gusta, tú puedes no estar tan de acuerdo, pero la que a mí más me gusta es, hay una frase en el Antiguo Testamento que dice la sal del pacto. La sal del pacto, en Primera de Crónicas aparece eso. Eso quiere decir que en esos días, parte de la instrucción que Dios había dado al pueblo para rendir ofrendas, ¿no? Para dar sus ofrendas en el templo, para los sacrificios, para las ofrendas de grano particularmente, era que la tenían que dar con sal. O sea, junto con su ofrenda tenían que dar sal, ¿no? Una ofrenda con sal. Casi todas las ofrendas tenían que incluir sal. Ok, entonces hay una relación aquí media obscura, ¿no? De la sal con el sacrificio, la sal con el pacto de Dios. Ok. Ahora, la sal, ¿no? Era una señal de el pacto de Dios con su pueblo. ¿Por qué? Porque la sal era representativa de ese pacto que Dios había hecho con Abraham, ahí en el libro de Génesis. Él hizo un pacto de sal, se llamaba en esa época, ¿no? Un pacto de sal. Y era que en un camino tomaban un animal y lo partían en dos y lo ponían a un lado. Y entonces era como, era como ir a la notaría, pero en otros tiempos. Gracias a Dios estamos en otros tiempos. Pero si tú querías hacer un pacto en esos días con una persona, en los tiempos de Abraham, en el libro de Génesis, agarrabas un animal, lo partías en dos y lo ponías una mitad aquí, una mitad allá, y agarrabas un puñado de sal y la esparcías y te dabas la mano con la persona y caminabas a través del medio tirando la sal, básicamente firmando este pacto diciendo, esto nos va a pasar si rompemos el pacto que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces es una costumbre, no es rara, ¿no? Pero en esos días era como ir a la notaría, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, lo que está pasando es que la sal es como el sello del notario. La sal es como el que dice, yo ratifico, yo verifico, yo doy fe, así como cuando te ha tocado ir a la notaría en algún momento, ¿no? Ir a sacar la firma y que el notario tiene que fedatear que tu firma es correcta, tu DNI, tu huella, y un poco más te piden, no sé, un montón de cosas, ¿no? Entonces, la sal era como el concepto de aquel que ratifica o verifica un pacto. Entonces, la sal es una señal del pacto de Dios con su pueblo. Ahora, he mencionado bastantes veces la palabra pacto, pero ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de este trato que Dios hizo con Israel, con los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué cosa era el pacto? En esencia, tres cosas. Dios les dijo a través de Moisés a este pueblo en el desierto. De hecho, Moisés en una montaña, ¿no? Yo te doy mis leyes, le dijo Dios al pueblo, y si tú las obedeces, número uno, yo te bendigo. Yo te doy mis leyes, tú las obedeces, yo te bendigo. Esa es la primera parte. La segunda parte es, yo te doy mis leyes, tú las obedeces, yo te haré una nación diferente a todas las naciones que existen. Te haré una nación diferente. Incluso algunos podrían decir una nación santa. Okay. Te haré una nación diferente. Y la tercera parte es, yo te doy mis leyes, tú las obedeces y yo a través de ti voy a mostrarle mi gloria a todas las naciones del mundo. Esas son las tres partes del pacto. Yo te doy mis leyes, tú las obedeces, yo te bendigo. Yo te doy mis leyes, tú las obedeces, yo te hago diferente. Yo te doy mis leyes, tú las obedeces y a través de ti le mostraré mi luz y mi gloria al mundo entero. ¿Cuál era el punto de inflexión? La obediencia. El poner en práctica las leyes que Dios les dio. Ahora, ¿lo hicieron? No lo hicieron. Estrepitosamente fracasaron. No lo hicieron, no pudieron hacerlo, no lo hicieron jamás.
La historia bíblica de la nación de Israel es una historia del fracaso del pueblo, de su inhabilidad de cumplir y honrar las leyes de este pacto. Y al mismo tiempo es la historia de la paciencia, fidelidad, compasión y misericordia de Dios. Entonces, no lo pudieron hacer. Entonces, la sal. La sal es el sello de ese notario. La sal está asociada a este pacto, al pacto que decía: yo te doy mis leyes, tú las obedeces, yo te bendigo, te hago diferente y te uso para hablarle al mundo acerca de mí. Jesús dice entonces: ustedes son la sal. Ok, ya entendimos, un pacto, ok, bien. Pero luz, entonces, la luz. Dijimos que sal y luz transmiten el mismo mensaje. Y ahí es donde vamos a Isaías. No está en la pantalla, pero escucha lo que dice Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9 dice algo muy loco, la verdad. Isaías 9:1 dice: sin embargo, en ese tiempo de oscuridad y desesperación, ese tiempo no durará para siempre. La tierra de Zabulón y Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro, ojo, esto es Isaías, aprox unos 400 años antes de Jesús. Dice: habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. Escucha, Isaías está diciendo: va a venir un tiempo en el futuro donde Galilea, esa Galilea, se va a llenar de gloria. ¿Okay? Sigue diciendo: el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. ¿Te has dado cuenta? Isaías dice: hay un pueblo que vive en densa oscuridad, en tinieblas, en pecado, y a ellos, comenzando en Galilea, van a recibir una gran luz y se van a llenar de gloria. ¿Okay? Ese es Isaías 9, 1 y 2. Si vamos más adelante, en Isaías 49:6, dice algo más interesante. Dios dice: harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Es Dios hablándole al Mesías aquí. ¿Okay? Dios hablándole al Mesías prometido. ¿Qué más harás? Dice: escucha, Dios hablándole al Mesías: yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Eso es Isaías 49:6. El Dios Padre le dice al Mesías: yo te haré luz a los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Ok, entonces Isaías nos provee el contexto para saber qué cosa es luz. Si sal estaba asociada al pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel, luz estaba asociada al Mesías prometido. Luz sería, es que esto es algo muy interesante, va a ser un poco nerd esto que te voy a decir, ¿ya? Pero en hebreo, la palabra para luz es una palabra que es la raíz de la palabra ley o enseñanza. Entonces, la palabra Torah, que es la palabra para ley y enseñanza, viene de la palabra or, que significa luz en hebreo. Torah, más o menos, ¿no? Entonces, or y Torah son dos palabras que están relacionadas en su raíz. Entonces, luz y ley, hay un juego de palabras ahí que en español no lo vemos, pero en hebreo sí. Entonces, Isaías dice: serás luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Hay un juego de palabras ahí que nos muestra que sería el Mesías el portador de una ley que sería luz para todas las naciones. Ok. Yo sé que esto es como, no sé qué estás hablando. Ok, pero escúchame. Entonces, luz. La luz en Isaías está hablando acerca de la promesa de un Salvador que vendría a llevar la ley, la Torá, como luz que irradia a un mundo lleno de oscuridad. Okay. Es ahí donde encontramos el verdadero significado de estas palabras de Jesús a sus discípulos, diciéndoles: ustedes son la sal del mundo y ustedes son la luz de la tierra. Okay. El verdadero significado es bíblicamente, es
yo estoy mostrándoles a ustedes que soy el mediador de un nuevo pacto, el pacto prometido, el pacto que hago con ustedes. Y voy a darles el cumplimiento de esa promesa de Isaías, que decía, Isaías decía, un hijo nos es dado, un niño nos es nacido, y su nombre será Padre Eterno, Consejero, Admirable. Todos estos títulos de Isaías capítulo 9. Y básicamente está diciendo, yo estoy haciendo un nuevo pacto con ustedes y se lo estoy ofreciendo a ustedes. Entonces, la sal es la señal de un pacto que permanece, un pacto duradero, y la luz es la promesa del Mesías que traería ese nuevo pacto. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, Jesús está diciendo, lo que yo soy, ustedes son. Lo que yo he traído para hacer, ustedes lo van a llevar a las naciones. Es a través de ustedes que el mundo va a conocer. Entonces, la promesa, escucha, esto es una locura. La promesa, las promesas que Dios le hizo al pueblo judío, Jesús está diciendo, yo se las voy a dar a ustedes para que ustedes sean el cumplimiento de esas promesas en todo el mundo, gracias a lo que yo estoy a punto de hacer, un nuevo pacto. Es una locura lo que está aquí entre líneas, ¿ok? Entonces, conectando eso a las bienaventuranzas, tiene todo sentido. ¿Por qué? Porque ese es el factor sorpresa, pues. Que el nuevo pacto, el reino de los cielos, todo esto no se les está ofreciendo a la crema y la nata de la sociedad. Se les está ofreciendo a Galilea de los gentiles, tal como decía Isaías. Me gusta un autor que se llama Jonathan Pennington que dijo, tanto las metáforas de la sal como la luz están comunicando la misma idea, que los discípulos de Jesús son ahora los heraldos del nuevo y duradero pacto que está siendo efectuado por Jesús. Manuel, hubieras podido leer eso nada más, ¿no? Yo sé. Entonces, la segunda mitad del texto es la introducción del cuerpo central del Sermón del Monte, donde dice básicamente, no malinterpreten la razón por la que he venido. Jesús dice, no he venido para abolir la ley o los escritos de los profetas, he venido para cumplirla. Entonces, ya aquí comenzamos con la segunda sección del Sermón del Monte. Dijimos, introducción, cuerpo, conclusión. Ya acabamos de entrar al cuerpo, ¿no? Y el cuerpo va a durar casi todo el resto del capítulo 5, 6 y la mayor parte del 7. Entonces, Jesús está diciendo, no crean que he venido para derogar, abolir, desechar, descartar, echar a un lado la ley y los profetas, sino más bien he venido a cumplirla, dicen. He venido a cumplirla. Y eso es una locura, pues, porque ¿de qué criticaban los fariseos y escribas a Jesús? Que tú has venido a romper nuestras leyes, que no te lavas las manos como nosotros, que estás trabajando en el día de reposo, estás rompiendo la ley. Así acusaron a Jesús de romper la ley de los judíos. Y Jesús está diciendo, no, es que yo no he venido a romper la ley, he venido a cumplirla. Yo no sé si alguna vez te has preguntado esto. ¿Cómo es que Jesús cumple la ley y los profetas? ¿Cómo? Y yo te ofrezco dos formas en cómo Jesús cumple la ley y los profetas. Primero, Jesús cumple la ley y los profetas obedeciéndola, o sea, poniéndola en práctica, haciendo lo que ni tú, ni yo, ni ellos pudimos jamás hacer. Ser obedientes. ¿Te acuerdas el pacto? Yo te doy mis leyes, tú las obedeces, yo te bendigo. Yo te doy mis leyes, tú las obedeces, yo te hago diferente. Yo te doy mis leyes, tú las obedeces, yo le mostraré al mundo mi gloria por medio de ti. Nadie pudo hacer eso. Jesús vino para personificar lo que el pueblo de Israel debió siempre hacer y no lo pudo hacer. Jesús vino para mostrarnos una nueva humanidad, una nueva forma de ser un ser humano, que era el propósito de Dios desde el principio. Entonces Jesús vino para cumplir la ley en ese sentido, para obedecerla. Pero
El segundo aspecto en cómo Jesús vino para cumplir la ley es para llevarla a su esencia. Verás, al final del pasaje Jesús dice algo que nos parece un poco alarmante. Jesús dice, a no ser que la justicia de ustedes sea más grande que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y tú dices como, bueno, Manolo, gracias, hasta aquí llegué, ¿no? Nos vemos, gracias por todo. ¿Qué significa la justicia? Que Jesús, escucha, Jesús está demandando de sus oyentes una justicia más grande que la de los escribas y fariseos. Si había en esa época alguien conocido por una reputación justa, de justicia, esos eran los escribas y fariseos. Eran los que caminaban así, ¿no? Como en las nubes, ¿no? Que cuando daban sus ofrendas en el templo tocaban trompetas, ¿no? Que literalmente tenían toda su indumentaria, se ponían una caja con los rollos de la ley acá y se la pegaban en los brazos y eran los súper intensos de la ley, ¿no? Los escribas y fariseos, los que se la sabían al derecho y al revés, los que se habían memorizado toda. ¿Está diciendo que tengo que ser mejor que ellos? ¿Tengo que tener una justicia más grande que la de ellos? Y es aquí el centro del cuerpo del mensaje del Sermón del Monte. El título es Una justicia mayor. Jesús demanda una justicia mayor para poder entrar en el reino de los cielos. Y es aquí donde tenemos malas noticias, pues, porque ninguno de nosotros tiene esa justicia. Ninguno de nosotros puede hacer más que lo que hicieron los escribas y fariseos. Pero el punto permanece. ¿Cómo se ve esa justicia? Que es más grande, si es que te puedes imaginar aquella cosa, que la justicia de los escribas y fariseos. ¿Cómo se ve eso? Me voy a poner 2 cajas en la frente y me voy a poner 5, ¿no? Más, ¿no? Ellos orarán 5 veces y yo voy a orar 8 veces, ¿no? Jesús nos va a mostrar que la justicia mayor no es una justicia de más detalles minuciosos, externos, hacia afuera, como lo hacían los escribas y fariseos. Una de las cosas que Jesús dice acerca de los escribas y fariseos era que eran como sepulcros blanqueados, eran pura finta, pues, es básicamente lo que dice. Ustedes son pura finta, son una sarta de hipócritas. ¿Por qué? Porque por afuera hacen lo que parece que está bien, pero sus corazones están a miles de kilómetros de distancia de mí. Es por eso que Jesús dice, yo demando una justicia distinta, una justicia más alta. ¿Por qué? Porque no es la justicia que viene por la obediencia a estas cosas que no implica tu corazón. Porque tú y yo sabemos que tú puedes hacer las cosas externas por un tiempo. Puedes venir a la iglesia, hasta puedes irte a construir un montón de pozos en el África. Puedes hacer un montón de cosas. Puedes memorizarte toda la Biblia. Puedes ser un teólogo, un catedrático. Puedes hacer las cosas externas. Pero la justicia más grande de la que Jesús apunta aquí no está en la de aquel que es más minucioso con los detalles de la ley. La justicia más grande es aquella que parte de un corazón entregado y orientado completamente a Dios. No es necesariamente una perfección moral, pero es la totalidad de mi orientación hacia Dios, donde mis deseos, mis pasiones, mi vida, mis emociones están orientadas al corazón de Dios. Eso es lo que nos hace santos. Es poner nuestra confianza en Jesús para el perdón de nuestros pecados y así recibir esa justicia mayor. Entonces, encontramos aquí que Jesús dice, si no tienen esa justicia, que es mayor a la de los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Una justicia mayor, una justicia diferente. Entonces, a partir de ahora, Jesús va a explicarles, durante los próximos varios pasajes, versículos, cómo se ve esa justicia mayor. Jesús va a explicar lo que acaba de decir como su tesis.
Jesús está enseñando, ¿no? Entonces, su tesis principal, escúchame, eso es importante, la tesis principal del Sermón del Monte es lo que Jesús acaba de decir aquí. Esta es mi tesis. Si tú no tienes una justicia mayor a la de los escribas y fariseos, no vas a entrar en el reino de los cielos. Y entonces la pregunta lógica es, ¿cómo se ve esa justicia mayor? Y Jesús va a responder en los próximos versículos y capítulos justamente a esa pregunta. Él va a explicar cómo se ve esa justicia, ¿sí? Pero para eso vas a tener que regresar la próxima semana. En esencia, nosotros somos tan bendecidos de saber que el tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros no es una basada en esas cosas que hacemos y dejamos de hacer, porque muchas veces hemos reducido nuestro cristianismo a una serie de listas de cosas que hacemos y no hacemos. Y puede haber una buena intención detrás de eso, pero no se trata de nuestra obediencia a la ley. El nuevo pacto no está predicado en la calidad de tu obediencia. El nuevo pacto está predicado en la magnitud de la fidelidad de Jesús, en la fidelidad de Dios. Él es el que cumplió la ley por ti. Jesús dijo, yo he venido a cumplir la ley, y eso debería dejarnos respirar. Eso significa que puedo salir de esa rueda de hámster y puedo disfrutar una relación con Dios, porque ya sé que no necesito hacer todas esas cosas para sentirme amado por Dios, sino que gracias a Jesús puedo recibir esa justicia. Gracias a Jesús puedo entonces ahora tener una relación con Él y descansar y entrar a mi reposo, a mi Shabbat, que es Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, por esta palabra, por este texto maravilloso en el libro de Mateo, y porque tú eres el autor, el mediador y el consumador de este nuevo pacto, que nos deja perplejos, que nos deja hasta sin aliento, Señor, de saber cuán grande y bondadoso eres. Que no por nuestros méritos, no por nuestros esfuerzos, no por nuestra obediencia o por cuán buenos cristianos podamos ser, podremos entrar al reino de los cielos, sino que tú viniste a cumplir la ley por nosotros, a pagar el precio de nuestra condena y a vivir el tipo de humanidad que tú deseas para cada uno de nosotros. Y nos invitas a poner nuestra fe en ti, Señor. Y Señor, te pedimos que ese ejercicio no sea solamente un ejercicio mental, en donde decimos, yo creo, sino que empiece ahí, pero que irradie a toda área de nuestra vida, así como esa luz, esa lámpara que se enciende, así como esa sal que preserva, que da sabor, que purifica, así como esa ciudad en la cima de una colina que brilla. Así también haz de nosotros, Señor, para que nuestra vida, la forma en cómo nos tratamos, la forma en cómo te servimos, la forma en cómo trabajamos, la forma en cómo nos relacionamos mutuamente, pueda ser esa luz que irradie, que haga brillar hacia el mundo oscuro que nos rodea, en el que vivimos. Y así la gente que está lejos de ti pueda conocerte, no por lo minuciosos que somos con las especias de la ley, sino por el amor que nos ha transformado de adentro hacia afuera y lo sigue haciendo todos los días, gracias a tu sacrificio en la cruz.